finalista del Premio Nel Amaro de Teatro Profesional Asturiano, l'aparición del llenguaxe, que xenera la posibilidad del pensamiento, camudaios la vida a tres formigues. Formigues ye un espectáculo de teatro infantil de la compañía Electra Fiction y el primer montaje está dirigido a rapacinos y rapacines de 4 más o menos a 10 años. Y la obra trata sobre un formiguero en el que les formigues faen todos los días lo mismo, hasta que un día una descubre algo que llama la atención, enséñayoslo a les otras formigues y de repente esa rutina diaria que tenían cambia. Y cambia de una manera en la que en algún momento puede llegar a poner el formiguero en peligro y a las otras formigues también. Entonces trátase de que en la obra les formigues no solamente trabajen juntas, sino que también respeten cada una el espacio de cada una, que es también muy importante, no solo la colectividad, sino la individualidad. En la obra mézclense varios lenguajes. El primero de ellos es el lenguaje gestual y a través de los movimientos, del gesto, del ritmo de la música va contándose la rutina del formiguero. Todos los días, a todas las horas, se va repitiendo lo mismo, un día tras otro. Les formigues garren maíz, les formigues garren una manzana, les formigues garren una frambuesa, pero un día encuentren las letras del alfabeto. Y entonces ya cuando de repente el lenguaje y el pensamiento empiezan a funcionar en las formigues. Y entonces la rutina cambia. Una de ellas ya empieza a pensar y empieza a pensar que está muy bien hacer la vida en el formiguero, pero también está bien explorar, también está bien ver otros sitios y verlos no solo con las formigues, todos xuntes, sino cada una a su libre albedrío. Y entonces en el momento que llega el pensamiento y tener un día libre, cambia totalmente la vida al formiguero. Y cambia tanto, 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 que aunque cada una llegue de una manera individual, todos se necesiten para que el formiguero vaya en conjunto. Los elementos escenográficos son muy importantes en la obra, sobre todo al principio, para demostrar que las formigues son pequeñines, jugamos con elementos grandes, por ejemplo aparece una manzana enorme, y después también lleva el color muy importante en lo que se quiere contar en la historia. Al principio el color es verde porque los formiguines están en un espacio, digamos que exterior, que puede simular un prau, y luego cuando se enfaden ese color verde cambia a un azul para la amistad, un poco el dolor que hay, y luego vuelve a ser el color ámbar, el de la amistad. Y tenemos también espacios sonoros y elementos de audio que en algún momento determinado hacen que la obra cambie y los rapacinos estén atentos a todo lo que sucede porque ese espacio sonoro es muy importante. El ritmo y la música son muy importantes para el desarrollo de la obra. Desde el principio suena un metrónomo donde ya va marcando todas las acciones que se faen y todas esas acciones son algo fundamental para las formigues, porque claro, trabajen y hacen lo mismo de la misma manera, todas son una. De ahí la importancia de que luego, a medida que va avanzando la obra y descubren el pensamiento, ese ser una se convierte en que cada una es diferente a las demás, aunque siguen haciendo lo mismo, pero cada una a su manera. Pero el ritmo a lo largo de toda la obra se mantiene siempre el mismo, aunque parezca que no, porque siempre es un 2x2, 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 desde el principio hasta el final.
Como todos os obras que facemos, esta tamén ten unha finalidade didáctica. En cierta maneira, enseñamos que é moi importante a colectividade, porque xuntos podemos facer muchas cosas, pero tamén é moi importante a individualidade. Es decir, yo tamén tengo mi manera de ser, mi manera de pensar, y igual que yo respeto la de los demás, pues los demás también tienen que respetar la mía. Entonces, el trabajo individual y el colectivo es muy importante. Tan importante como respetar los derechos de todos. Y de hecho, en algún momento de la obra, precisamente, se aprende a votar y a tener una serie de libertades que hasta ese momento no existían.